también me parece que el día lunes hicimos una especie de relación de palabras clave entre las funciones del lenguaje y los tipos de discurso, ¿no? ¿Qué función del lenguaje consideraremos dominante o que estará más presente en un discurso que está orientado hacia la argumentación o que es un discurso argumentativo? ¿Qué llegamos a decir sobre esto? Claro, ¿no? La función apelativa o conativa también la podemos llamar, ¿no? Entonces, esto ténganlo en consideración, aunque no, de repente a lo mejor se me pudo haber pasado, que es lo que estoy notando aquí, que no les hablé específicamente de la función apelativa. Pero ya ustedes deben tener en consideración este aspecto, ¿no? Recuerden que en los discursos que son mayormente argumentativos, la función del lenguaje predominante será esta apelativa o conativa, como la hemos venido llamando, ¿vale? Entonces, el primer concepto que planteamos sobre los discursos argumentativos es que se trata de un texto que se enfoca en el juicio y en la toma de posición, ¿no? Recuerden que la idea del juicio tiene que ver con plantear alguna idea con respecto a alguna temática o alguna situación, ¿vale? Y tomar una posición con respecto a alguna temática, ya sea que se tome una posición a favor o en contra, y dependiendo de la posición que se esté tomando por parte de la persona que escribe, por el autor, entonces planteará una serie de argumentos, ¿no? Recuerden que debe ser un posicionamiento sustentado, debe haber una tesis de por medio que se sustente, perdón, con argumentos adecuados, argumentos válidos. Y que también ya hemos llegado a mencionar que hay muchos tipos de argumentaciones, ¿no? Sí, no sé si escuchaste, Vega, lo que comenté, que vamos a terminar de hablar del cuadro de forma teórica y que después vamos a revisar el ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a esperar nada más un poquito en lo que terminamos de plantear esta información, ¿va? Entonces, esto sería a grandes rasgos el concepto que nos interesa de los discursos argumentativos. Que nos quede clara entonces la idea del juicio, del posicionamiento, de una tesis argumentada, ¿no? Estos elementos serían probablemente las palabras clave para el discurso que sea argumentativo. ¿Qué características esenciales nos vamos a encontrar para este tipo de discursos? Pues como decíamos, si el propósito es persuadir, convencer o demostrar algo, entonces recuerden que les estaba comentando hace un momento, la función predominante será la función apelativa, bajo esta idea, ¿no? Eh, Segunda característica que planteamos, se tiende a presentar dos o más opiniones o posiciones que evidentemente podrán contraponerse, ¿no? O sea, la opinión o la posición del autor, ya sea a favor o en contra con respecto a la temática, y luego lo que de forma popular o lo que por la contraparte, perdón, se podría presentar en cuanto a la temática que se esté abordando, ¿vale? Sabemos también que los textos argumentativos o discursos argumentativos van a tener una organización textual muy específica. Nos plantearían una introducción. Recuerden que en esa introducción es donde normalmente para este tipo de discursos nos encontramos alguna parte referencial, porque es decir, a pesar de que yo quiera generar una serie de argumentos o de defensas, si lo quieren ver así, con respecto a una idea, es decir, si quiero plantear mi posicionamiento con respecto a alguna temática, de todos modos, para lograr esto, tenemos que presentar primero los hechos, ¿no? Como por ejemplo, cuál es el tema que se quiere abordar, cuáles son los antecedentes del tema o los estudios previos que puedan existir con respecto al tema, si es que fuera por ahí la idea de lo que se quiere abordar, ¿no? Entonces, todos estos aspectos los vamos a encontrar en la introducción y en la exposición de hechos específicamente, y en estos dos primeros segmentos es donde nos vamos a desarrollar mayormente para este tipo de discursos desde una función referencial, ¿no? Porque si hablamos de hechos, decíamos, tiene que ver más con cuestiones evidentemente referenciales, ¿no? Recuerden simplemente lo que hemos venido comentando. Los distintos tipos de discurso se mezclan al generar un texto. Lo mismo con las distintas funciones del lenguaje, se tienen que mezclar para lograr un texto con sentido, ¿no? Y que logre su finalidad, que recuerden es plantear algún proceso comunicativo, ¿no? O de manera exitosa. Eh, Después viene, hablando o retomando la organización textual, la argumentación y la conclusión. Entonces, sobre la argumentación, pues es ahí donde vamos a empezar a introducir, ahora sí, todas las ideas propuestas por el autor. eh,
donde justo vamos a encontrarnos con todas estas defensas posibles o con todos estos sustentos que se quieran plantear en torno a la tesis que se esté desarrollando y finalmente la conclusión, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta sería una organización textual o la estructura básica de un discurso que es mayormente argumentativo. Y como ya les comentaba hace un momento, pues sabemos que existen distintos tipos de argumentación. Eh, por autoridad, que es cuando citamos a un autor que es reconocido por sus trabajos de investigación en cierto tema, y entonces como estamos citando las palabras de alguien más que es reconocido en el tema, pues eso ya nos permite generar esta autoridad, ¿no? O eh, basarnos en las palabras de este autor, ¿vale? Datos científicos, recuerden la cuestión de mencionar hechos concretos, también nos sirven como sustento o como argumento, y generalizaciones que sean bien aceptadas por toda una población o por toda una sociedad, también funcionarán como argumentos, ¿vale? ¿En qué tipo de textos vamos a encontrar o en qué géneros textuales vamos a encontrar mayormente el discurso argumentativo? En las cartas de solicitud, porque estamos haciendo una petición, ¿no? Y si hago una petición, perdón, pues lo que quiero lograr con esa carta es convencer al receptor de que me dé lo que le estoy pidiendo, ¿no? En los debates, porque ahí finalmente la idea de un debate es eh, pues justo esto, plantear dos posturas y que la postura con una mejor argumentación sea la predominante, la ganadora en este sentido, ¿no? En los textos políticos y religiosos, porque obviamente ahí podemos pensar de forma bien clara en un aspecto de convencimiento, ya sea para ganar adeptos, para ganar votos, este tipo de aspectos, ¿no? En los artículos de opinión, como ya lo hemos venido comentando, en las columnas que tienen ciertas similitudes con los artículos de opinión, los ensayos que tienen estas características, como decíamos, un ensayo también implica la opinión de un autor, pero de manera más estructurada, de manera más formal, a lo mejor, ¿no? O sea, como tratando de ser siempre más riguroso, pero finalmente existe detrás esta intención de convencer o de hacer reflexionar con respecto a alguna temática, ¿no? Entonces, también lo podemos incluir dentro de este conjunto de géneros que presentan un discurso argumentativo. La crítica, como decíamos, que también ahí podemos pensar en la cuestión de la reseña. Reseña crítica es más o menos la misma cuestión, ¿vale? Y bueno, a grandes rasgos son los géneros textuales que son más cercanos a lo que llegan a revisar en sus exámenes y que van a presentar mayormente este tipo de discurso, ¿vale? Y por último, el discurso descriptivo. En este caso, el discurso descriptivo es el más maleable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y al decir que es más maleable, nos referimos entonces a que está presente normalmente en otros tipos de textos, ¿no? O forma parte de algo más. Es rara la ocasión en la que encontremos un discurso que sea únicamente descriptivo. Sí existen discursos o textos que son únicamente descriptivos, ahorita los vamos a mencionar, pero normalmente estos forman parte de algo más, ¿no? Como ya lo hemos venido diciendo. Aquí, sobre los discursos descriptivos, pues no existe como tal una estructura muy específica. Antes de esto, pues primero vamos a mencionar justo sobre los discursos descriptivos que la intención es hacer una especie de retrato, ¿no? Señalar una serie de características o plantear una descripción sobre algo que nos interese, ya sea un objeto, una persona, un espacio, un concepto. Cualquier cosa puede ser descrita, ¿vale? Y aquí, pues la idea es tratar de hablar de la mayor cantidad de detalles posible o la menor, dependiendo de cuál sea la extensión que tengamos disponible o el tiempo disponible para expresar estas descripciones, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo encontrarnos descripciones o segmentos descriptivos en un cuento que en una novela. En una novela, al tener más espacio, pues las descripciones suelen ser más amplias, más detalladas y muy concretas, muy específicas, ¿no? En cambio, en un cuentito, pues las descripciones suelen ser un poquito más escuetas, un poquito más breves, ¿no? Entonces ahí también habrá algunos aspectos limitantes, pero finalmente la intención sigue siendo la misma, señalar una serie de características o hacer una especie, como decíamos, de retrato hablado, ¿vale? Bien. ¿Qué otras características mencionaremos sobre los discursos descriptivos? Pues predominará el uso de adjetivos calificativos, el uso de sustantivos y de locuciones adjetivas, o sea, conjuntos de palabras, perdón, que funcionan para describir, ¿no? Que funcionan como adjetivos calificativos y no vamos a encontrarnos tantos verbos, ¿no? Predominará, les reitero entonces, el uso de adjetivos y de sustantivos. Como les decía hace un momento, no hay una estructura muy concreta o muy determinada. Sí podremos identificar de pronto a lo mejor como un aspecto que funcione como la introducción, como el desarrollo y como la conclusión del texto descriptivo, pero no están tan estructurados.
Como les decía hace un momento al principio, suelen formar parte de otros tipos de discursos o de otros tipos de textos y si quisiéramos clasificarlos, podríamos pensar en un principio en dos grandes grupos o en dos grandes tipos de discursos descriptivos, los que son literarios y los que son técnicos. Los discursos descriptivos literarios los vamos a encontrar, como su nombre ya nos lo indica, en textos mayormente narrativos, por ejemplo, ¿no? Y en cambio, los discursos que son técnicos, sobre todo los encontraremos en textos que se orientan más hacia lo expositivo, hacia lo argumentativo, ¿no? Hacia este tipo de textitos específicamente. Si pensáramos en discursos que son únicamente descriptivos, diríamos que existe la cronografía, que es muy similar o es básicamente la misma cosa que la crónica, si lo piensan y como ya lo hemos venido comentando en sus momentos cuando hemos hablado de las características de la crónica, pues sí hemos dicho que es una narración, pero también hemos comentado que se tiende mucho a la descripción, ¿no? Dentro de estas narraciones breves que se plantean como crónicas, pues se describe a mayor detalle posible. Les reitero, dependerá de la extensión y de la capacidad de tiempo que tengamos disponible. Entonces, pues ahí vemos ambos elementos, ¿no? Observamos tanto el aspecto narrativo como el aspecto descriptivo. Recuerden, como les decía hace un momento, normalmente las descripciones forman parte de cosas que son narrativas, ¿no? La topografía, que la topografía tiene que ver con la descripción de espacios físicos, ¿no? De manera concreta, como regiones geográficas, como, yo qué sé, ciudades, hablar del lugar físico, ¿no? Eso sería la cuestión de topografía, ¿vale? La prosopografía tiene que ver con la descripción de personajes, pero igual, características que son visibles, ¿no? Hablar de la estatura, hablar de el color de ojos, el cabello, la forma, el cuerpo, todos estos aspectos con respecto a un personaje corresponderían a la prosopografía, descripciones de aspectos que son visibles, ¿no? Digamos que tiene que ver con lo fenotípico, ¿no? O sea, todo lo que ustedes pueden observar serían descripciones prosopográficas, perdón. Y la etopeya serían descripciones más bien que ya no son de aspectos físicos sobre los personajes, sino que son más bien sobre aspectos em, psicológicos, emocionales, ¿no? Si hablamos de las características de personalidad de alguna persona, estamos hablando de características etopéyicas, ¿no? O de una etopeya. Exacto, del comportamiento, justo ahí podríamos entrar a este tipo de rasgos, ¿no? Y el retrato, que el retrato finalmente implica una descripción bastante detallada sobre aspectos mayormente físicos también de algún personaje o de algún espacio, de alguna cosa, ¿no? Entonces, ahí tendríamos esos géneros que tienden a ser mayormente descriptivos, ¿vale? Ok, entonces ya que hemos terminado de plantear a grandes rasgos las características de los discursos, tanto narrativos como expositivos, como argumentativos y descriptivos, ya lo habíamos revisado antes en algún otro contexto, entonces por eso no creí que hubiera ningún tipo de problema en que pudieran ya enfrentarse directamente a un ejercicio, a pesar de que tuviéramos a lo mejor por terminar de plantear estos dos últimos tipos de discurso. ¿Tenemos alguna duda sobre los tipos de discurso de forma teórica? Ok, bueno, entonces, ahora sí, podemos pasar a la revisión del ejercicio que se les quedó ayer como dinámica. Recuerda, por aquí preguntan, ¿cómo puedo distinguir entre un narrativo y un descriptivo? Recuerda las intenciones, recuerda los propósitos. ¿Cuál es el propósito de un discurso narrativo? O sea, ¿qué quiero lograr? Cuando el discurso es narrativo, ¿qué quiero lograr? Contar una historia, ¿no? A grandes rasgos, ¿vale? Y con un discurso que es descriptivo, ¿me va a contar una historia o me voy a enfocar a hablar de una serie de rasgos o de elementos o de características más bien de algo, ¿no? De alguna persona, de algún objeto tal? Entonces, eso es en lo que tienen que enfocarse ustedes, ¿vale? Ustedes se tienen que enfocar específicamente y fue lo que les comenté aquí en la indicación, ¿eh? Si leyeron la indicación les puse. Recuerda que el tipo de discurso está determinado por la intención o propósito del autor. Entonces, cuando ustedes lean un texto, estos son fragmentos breves, pero ustedes saben que sobre textos más largos, hasta de una cuartilla, que son los que se llegan a encontrar en sus exámenes, les preguntan por el propósito del autor, ¿no? Entonces, cuando son textos más extensos, con mucha más razón deben estar atentos, ¿no? A qué se quiere lograr o qué pretende el autor
con ese textito, ¿no? ¿Qué quiere lograr? ¿Nos quiere contar una historia? Eh, ¿Nos quiere simplemente proporcionar información? ¿Quiere persuadirnos de algo? ¿No? Entonces, esos son los aspectos que deben tener en mente. Y sobre eso será mucho más sencillo en estos casos o en este tipo de preguntas donde se orienten a la idea de el propósito del texto, ¿no? Obviamente en sus exámenes les ponen como el verbito y pues un complemento, ¿no? Como por ejemplo, hacer reflexionar, ¿no? eh, Criticar a tal situación, ¿no? Como este tipo de aspectos, pero finalmente guardan una relación con los tipos de discurso. Si yo digo que la intención del texto es hacer una crítica, ¿cuál sería el discurso predominante o la función del lenguaje predominante en el texto? ¿Para qué critico algo? Apelativa más bien, ¿no? Exacto, porque la intención o argumentativo, claro, exacto, ¿no? Cualquiera de estos dos aspectos. El aspecto de la función apelativa y el aspecto del discurso argumentativo. Lo pueden pensar de cualquiera de las dos formas. Porque cuando estamos haciendo una crítica, digo, sí, está implícita la cuestión de la función emotiva, claro, pero la intención al expresar mi opinión o mis ideas, ¿cuál es finalmente? Aparte de expresar simplemente, ¿no? Recuerden que los textos tienden normalmente a esta cuestión de si se trata de un artículo de opinión, donde justo vamos a encontrar algún aspecto crítico, pues será más la cuestión de argumentar, ¿no? Y querer persuadir al lector o al receptor del texto, ¿va? Entonces, esos son los aspectos que ustedes, perdón, deben considerar cuando les planteen este tipo de preguntas en sus exámenes. Y eso es lo que tenían que pensar también para este ejercicio, ¿no? No nada más como leer el principio o leer una parte y sobre eso determinar, ¿no? Sino tienen que pensar, les reitero, en la intención, qué quiere lograr el autor, cuál es su propósito al escribir este fragmentito, ¿va? Entonces, vamos a ver este primer ejercicio, este primer fragmento que dice, hablamos porque tenemos necesidad de nombrarnos, de firmar nuestra libertad y declarar al mundo de nuestro absoluto derecho a existir. Entendemos entonces que somos seres que existimos por el lenguaje en tanto seres comunitarios, individuos que nacemos y nos relacionamos a partir de una vida en comunidad, perdón. Comunidad y comunicación no solo son términos similares, sino también esencias que caracterizan a los seres humanos que existen en el lenguaje. Por ello, el lenguaje posee una condición ontológica en el devenir del hombre histórico. ¿Cuál es el tipo de discurso que predomina? Ojo, la pregunta es tipo de discurso, ¿eh? No les estoy preguntando por funciones del lenguaje, sino discursos, que son estos cuatro que mencionamos ahorita. Entonces, piensen en los aspectos básicos que hemos dicho. ¿Estoy contando una historia en este fragmento? No, tampoco hay un enfoque a señalar una serie de características ni nada parecido. Entonces, narrativo y descriptivo ya los podemos eliminar. A lo mejor tuvieron un poco de dudas en determinarse si o en elegir entre algo expositivo y algo argumentativo, ¿vale? Pero, ojo, recuerden, cuando el discurso es meramente expositivo, solo nos proporciona información básica, nos da un concepto. Eso es lo que tiende a ser, ¿no? Específicamente. Cuando el discurso es argumentativo, quiere orientar nuestras ideas, ¿no? Quiere em, tratar de que el lector piense de cierta forma, ¿no? En este caso. Entonces, sí podemos identificar algún segmento donde tenemos un concepto, donde se nos plantea un concepto que es muy al final, donde nos dice, ¿no? Comunidad y comunicación no solo son términos similares, sino también esencias que caracterizan a los seres humanos que existen en el lenguaje. Eh, pero como tal tendríamos que pensar, me está proporcionando una serie de características con respecto, o bueno, no una serie de características, pero me está señalando un concepto específico sobre lo que es comunidad, sobre lo que es comunicación, sobre lo que es lenguaje, o me está señalando una serie de ideas que tiene la intención de hacerme reflexionar sobre lo que la comunidad y la comunicación y el lenguaje pueda hacer, ¿no? Entonces, exacto, habría que pensar, ¿es objetivo el texto? Por aquí dice uno de sus compañeros, no es objetivo, ¿no? Efectivamente, ¿cómo puedo plasmar que algo es objetivo? Uso de personas, ¿se acuerdan? Decimos, hablamos, porque nosotros, ¿no? Porque tenemos necesidad de nombrarnos, de firmar nuestra libertad y declarar al mundo de nuestro absoluto derecho a existir. Entendemos que somos seres que existimos por el lenguaje en tanto seres comunitarios, individuos que nacemos y nos relacionamos a partir de una vida en comunidad, ¿no? Entonces nos dice al final, por ello,
el lenguaje posee una condición ontológica en el devenir del hombre histórico. Claro, correcto, Navarro, es como una especie de discurso, ¿no? Es como un discurso que tiene la intención de que el receptor reflexione sobre por qué tenemos esta necesidad de nombrarnos. ¿Por qué existimos como personas en sociedad, ¿no? Como comunidades. ¿Cuál es la importancia del lenguaje en esta construcción de comunidades y en la comunicación específicamente, ¿no? Entonces, está más orientado hacia esa situación, hacia la situación de querer que el lector reflexione sobre la idea del lenguaje, sobre la idea de la comunidad, la comunicación, de por qué nos nombramos, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esta situación, lo predominante tiene que ver con la intención de hacer reflexionar al lector. Y recuerden, si la intención es hacer reflexionar al lector, implica la idea de influir sobre el mismo, ¿no? Influir sobre el receptor. Y por lo tanto, aquí tendría que ser más una cuestión argumentativa. No me está dando simplemente un concepto, no es como un diccionario. Si esto fuera como una especie de diccionario y que me dijera, comunidad es tal cosa, comunicación es tal cosa, de forma bien objetiva, sin conceptos tan elaborados, sin cuestiones que tengan que ver con aspectos metafóricos, porque hasta cierto grado también hay muchos aspectos metafóricos en este fragmento, sí podríamos decir que es algo expositivo, pero está más enfocado a la reflexión que a la mera información, ¿no? Entonces, aquí la cuestión sería tal, argumentativo, vamos a ponerle acá. Vale. ¿Qué pasa con el segundo fragmento? Que dice, Don Agimon Cerrado Ortiz Ortiz y Luis Donaldo Martínez Torres, alumnos de la licenciatura de Geohistoria de la ENES Morelia, obtuvieron el primer lugar en el concurso de cartel organizado en el marco del Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, que se celebró en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Claro, ¿qué está haciendo aquí? Es como una noticia, ¿no? Efectivamente. Y si el texto es una noticia, ¿qué tipo de discurso predominará? Pues la exposición, lo expositivo, porque sí está siendo objetivo, porque solo nos está diciendo qué sucedió. Tal persona y tal persona obtuvieron el primer lugar en un concurso, ¿no? Nos habla de dónde pasó, y listo, ¿no? Pero finalmente tiene estos o cuenta con estos aspectos específicos que estamos mencionando, de señalar meramente datos, no hay ninguna interpretación de por medio, no hay ningún juicio de valor, como se menciona aquí en el chat, todo es perfectamente objetivo, entonces nos vamos orientando hacia el texto que es más bien expositivo o al discurso expositivo, ¿vale? Bien, entonces el primero es argumentativo y el segundo será expositivo. Déjenme borro estos dos para que vayamos a los siguientes. 3 dice, Arturo, el noble rey de Bretaña, perdón. Ahí voy, ahí voy. Necesito mover aquí unas cosas para poder ver. Cuyas proezas son para nosotros ejemplo de valor y cortesía, al llegar la fiesta que llamamos Pentecostés, perdón, la celebró con todo el fasto propio de la realeza, reuniendo a su corte en Caraduel, en el país de Gales. Bueno, este tiene una particularidad y es que pues habría que conocer un poco el concepto de estas personas que se están mencionando, de estos personajes que se están mencionando específicamente, ¿no? A lo mejor si de pronto yo no tengo mucha conciencia de que Arturo, el rey de Bretaña, constituye un texto épico, ¿no? O sea, es decir, existen textos en los que se alaba la figura de Arturo porque fue un rey, porque ganó muchas batallas porque trajo distintas victorias a su país, la extensión de territorios y tal. Entonces, sobre este tipo de textos se suelen construir este tipo de textitos, o sobre este tipo de ideas, perdón, se suele construir este tipo de textos en los que señalamos esta cuestión de referir a las proezas justo, ¿no? Entonces, si un texto está enfocado a señalar las proezas de un personaje, entonces se está orientando hacia la cuestión narrativa. No puede ser descriptivo porque no está enfocado a señalarme características. Si me dijera que el rey Arturo era em, deforme, de tez pálida, em, que vestía siempre de rojo y que montaba a caballo, este tipo de aspectos, ¿no? ¿De qué estamos haciendo ahí? Señalando una serie de características, pero no tenemos esto, no tenemos una serie de características. Tampoco me están intentando convencer ni de la nobleza de Arturo, ni de sus proezas, ni nada parecido. Entonces, en un primer momento, ya podríamos plantear
si quieren, la idea de lo expositivo y la idea de lo narrativo. Nos quedan estos dos elementos, ¿vale? Pero está más enfocado, como les digo, a señalar al personaje, ¿no? Recuerden que los discursos narrativos que también se puede fijar en los verbos utilizados. Claro, ¿no? Efectivamente, Rodríguez. ¿Qué características dijimos que tienen los discursos que son narrativos? Señalan personajes, nos hablan de una sucesión de acciones o de los hechos, ¿no? O sea, el argumento como tal. Podemos identificar un tiempo y un espacio, ¿no? Aquí cuando nos dice, reuniendo a su corte en Caraudel en el país de Gales. Entonces ahí tenemos el espacio, el tiempo cuando llega la fiesta del Pentecostés, ¿vale? Entonces tenemos estos elementos específicos. No es un texto expositivo porque no está enfocado a contarnos, no es un suceso vigente, ¿no? A eso me refiero. Si fuera a lo mejor un hecho reciente o un suceso vigente, podríamos pensar que pudiera ser una noticia por sus características, pero estamos hablando justo de algo que ya sucedió. Los verbos mayormente conjugados en pasado, como decíamos, para las características de los discursos narrativos y tal. Entonces, aquí yo les estoy señalando una serie de características que ya mencionamos el día lunes, ¿no? Que nos permiten identificar que este discurso está más enfocado hacia lo narrativo. Es una narración épica, así se llama. Ya vamos a hablar de eso, de las narraciones épicas, porque forma parte de lo que vamos a revisar de literatura. Pero por lo pronto, quédense con esta idea, que esto es una narración épica, ¿vale? Ya van a descubrir de forma más concreta a qué se refiere esto. Cuatro, novedades de febrero y marzo. Literatura, teatro, música, ciencia y mucho más. Visita, descarga, escucha y disfruta. ¿Qué predomina ahí? Vean, nos está diciendo cuáles son las novedades de los meses. Hay novedades en literatura, en teatro, en música, en ciencia y en otras cosas. Pero la intención no es nada más decirnos que existen estas novedades, ¿no? ¿Qué quiere que hagamos? O sea, ¿para qué me dan esa información? Para que visitemos el sitio, para que lo descarguemos, escuchemos y disfrutemos esas novedades en las distintas áreas que se nos está planteando. Entonces, exacto, hay una función, para que nos integremos, para que hagamos estos aspectos, o sea, para que veamos las novedades en literatura, para que escuchemos la música que se nos está ofreciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? Que el receptor aproveche estos recursos, ¿no? O sea, que vayas, que visites la página, que descargues lo que te interesa, que escuches y que disfrutes, ¿no? Entonces, la función predominante, ¿cuál es? Como ya lo están diciendo aquí, apelativa, ¿no? Justo, la función que predomina es la de querer convencerme, me quiere convencer de que yo visite, descargue, escuche y disfrute. Y si la función predominante, perdón, es la apelativa, ¿cuál es el discurso entonces predominante? Argumentativo, ¿no? Exacto. Entonces, les reitero, por aquí muchos estaban planteando la idea de lo bueno, para empezar, descriptivo. Les reitero, descripciones tiene que ver con señalar una serie de características. No estoy señalando una serie de características acá, ¿no? No digo cuáles son las características de la literatura, no digo cuáles son las características de ese teatro, ni de esa música, ni nada. Entonces, no puede ser descriptivo, ¿vale? Y sí, el primer enunciado es expositivo porque me dice qué es lo nuevo, pero tendría que considerar cuál es la intención. ¿Simplemente decirme qué es lo nuevo? No, porque después tenemos el segmento siguiente, ¿no? La oración siguiente que me dice que todo eso lo visite y lo descargue tal. Vean la forma de los verbos, ¿no? Verbos en modo imperativo, se trata de órdenes, se trata entonces de influir en el receptor, ¿no? Y entonces predomina el discurso argumentativo bajo esta situación, ¿vale? Entonces, espero que vayan ahí más bien tratando de orientar o que puedan ir identificando cómo hacer notar la intención o el propósito. No tienen que pensar en eso forzosamente al leer el texto. ¿Qué quiere lograr el autor? ¿Vale? Y sobre eso será más sencillo. Para todo, tanto para entender el texto como para responder cierto tipo de preguntas que evidentemente se van a presentar en los exámenes, como ya lo han podido notar, perdón, ¿no? Entonces, voy a borrar estos. El 5 es un poquito extenso. Vamos leyendo. Dice, las otras Olimpiadas, es que este era punto y aparte, esto era más bien el título.
Bueno, era el título Las otras Olimpiadas y el texto empieza en México, ¿vale? México tuvo ayer su primera medalla de plata en la competencia de clavados sincronizados en las competencias olímpicas que se realizan en la ciudad de Londres, Inglaterra. La noticia nos llena de ojo. Esta primera oración, desde México hasta Inglaterra, ¿qué discurso está ahí? ¿O qué función? Referencial completamente, ¿no? Porque me está informando sobre algo. Ayer México obtiene su primera medalla en los Juegos Olímpicos o en las competencias olímpicas. Es algo referencial o expositivo, ¿no? Efectivamente. Pero luego dice, la noticia nos llena de orgullo y ocupa grandes espacios en todos los medios de comunicación. Ajá, la primera oración es expositiva, ¿sí? Exacto, hablando del discurso es expositivo. La segunda oración sigue siendo expositiva si estoy hablando de llenarme de orgullo, o sea, lo que me hace sentir, ¿no? En este sentido, ¿vale? Ocupa grandes espacios en los medios de comunicación, pues estamos hablando más de aspectos emotivos. Y recuerden que los aspectos emotivos se utilizan más para influenciar, perdón, al receptor. Por lo tanto, esta segunda oración ya tiene más bien rasgos argumentativos, ya no son expositivos para esta segunda oración, ¿no? Pero dentro de la euforia que nos invade, seguimos hablando de las emociones, poco o nada se sabe que justamente el día de anterior, perdón, a la proeza que hoy celebramos, otro mexicano, Aldo Facundo Ávila, un joven de 19 años, estudiante del plantel Cozoleacaque del Colegio de Bachilleres de Veracruz, obtuvo la medalla de bronce en la, ¿qué decimos ahí? ¿Cómo decimos esto? ¿44 edición o qué? ¿Qué numeral usó? ¿Ordinal, cardinal? Ordinal, ¿no? Exacto. En la 44ª edición, tendríamos que decir, ¿no? De la Olimpiada Internacional de Química, celebrada en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, en la que se enfrentó a 300 estudiantes procedentes de 70 países. Todo este fragmento, cuando nos empieza a hablar de Aldo Facundo Ávila, volvemos a la cuestión de lo expositivo, ¿no? O a lo referencial, efectivamente, ¿no? Recuerden, expositivo y referencial son equivalentes. Bien, a pesar de su importancia y salvo honrosas excepciones, perdón, al tratarse de un logro en una disciplina científica, lo que predomina es el silencio. La Olimpiada Internacional a la que me refiero, a la que yo me refiero, volvemos a cuestiones de cosas subjetivas, ¿no? Estoy hablando desde el yo. Fue organizada por la Sociedad Estadounidense de Química e incluyó distintas pruebas realizadas en las aulas y los laboratorios de la Universidad de Maryland. Los campos examinados incluyeron la química orgánica, inorgánica y analítica, así como fisicoquímica, bioquímica y espectroscopía, perdón. Entonces, ahí esa última parte es nuevamente referencial o expositiva. Si bien en esta ocasión no se obtuvo una medalla de oro, el veracruzano se encuentra entre los mejores del mundo en estas disciplinas y es un motivo de orgullo para su familia, su escuela y a mi parecer debe serlo para todo México, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa acá? Ay, no, me acabo de dar cuenta que esto era otro segmento, perdón. Entonces, aquí vamos a pensarlo hasta México. ¿Se dan cuenta cómo estamos teniendo una constante combinación de ideas o de aspectos o de segmentos que son expositivos, perdón, y que son argumentativos, ¿no? Pero ¿cuál es entonces la intención? ¿Cuál voy a elegir de esos dos? ¿La intención es simplemente informar sobre la noticia o la intención es, como nos dice al final, perdón, si bien en esta ocasión no se obtuvo una medalla de oro y el veracruzano se encuentra entre los mejores del mundo en estas disciplinas y es un motivo de orgullo para su familia, su escuela y a mi parecer debe serlo para todo México, ¿no? Claro, la idea es que reflexionemos, ¿no? Que reflexionemos cómo triunfos, noticias que tienen que ver con aspectos más bien deportivos resultan en la sociedad mexicana más importantes de los logros o con respecto a lo que se logra en contextos educativos o en contextos culturales, ¿no? Entonces, la idea no es nada más esta de, fíjate que sucedió esto y sucedió esto otro, ¿no? Sino, finalmente todo esto viene del análisis del discurso, ¿no? O del análisis del texto, de ponernos a pensar un poquito. ¿Qué quiere lograr con el texto? ¿Solo hacerme saber lo que pasó?
Pues no, ¿no? Sino hacernos notar cómo tenemos cierta predilección y otorgamos más importancia a algunos aspectos en los que el país sobresale, como les decía, en los aspectos deportivos, y no en otros aspectos que también son de importancia, como los aspectos culturales o de distintas disciplinas específicamente, ¿no? Entonces vean cómo tenemos varios elementos que nos van llevando hacia la idea de hacernos reflexionar, ¿no? A través de distintas ideas o de distintos segmentos, perdón, y por lo tanto aquí lo predominante tendrá que ser lo argumentativo. Claro, ¿no? Justo eso, como dice por aquí Acevedo, uno de sus compañeros, más que nada de cambiar la postura de quienes lean el archivo para que le den más importancia a estas competencias, claro, ¿no? O sea, la intención finalmente es influir en el receptor. No le des toda la importancia a las medallas olímpicas en los deportes. También entérate de los aspectos o de otros contextos en los que los mexicanos son buenos, ¿no? Entonces, tal situación. Lo vamos a poner aquí al ladito porque aquí debió haber ido otra raya. Entonces, esto es argumentativo. Y el siguiente fragmento, no perdamos lo que son las comillas, es otro segmentito diferente, ¿no? Digamos que ese sería el punto 6. No perdamos la esperanza en el futuro. Sí, porque, bueno, por aquí preguntan, cuando se agregan emociones también es argumentativo. Sí, recuerden que finalmente cuando planteamos el aspecto emotivo, mientras no sea una poesía, obviamente, ¿no? Mientras no sea un texto poético, quiero decir, pero es uno de los recursos que podemos utilizar para un discurso argumentativo. ¿Qué puede servir para convencer? Pues hacer saber no nada más lo que pensamos, sino también lo que sentimos, ¿no? Por esa razón, Rodríguez, cuando veas presente también aspectos emotivos o funciones del lenguaje o de la lengua emotivas o expresivas, pues también se está enfocando u orientando el textito hacia las cuestiones argumentativas, porque es una forma más de convencer, ¿no? Piensen en cómo convencen ustedes a las personas o a sus papás de algo, pues haciéndose los llorones, ¿no? Haciendo el quehacer de la casa, o sea, llevando a cabo o realizando acciones específicas para lograr algo concreto. Y hay muchas formas de la que esto se puede expresar, ¿no? Expresando lo que sentimos, expresando lo que pensamos, expresando opiniones, ¿no? Entonces, ahí hay un poco de variación o de variabilidad, ¿vale? ¿Qué ponen por acá? Entonces el fragmento 5, ajá, exacto, Ortiz, el fragmento 5 no abarca lo que está entre comillas. Esto lo vamos a entender por separado y lo vamos a leer a continuación. Dice, no perdamos la esperanza en el futuro. Eso sí, trabajemos cada día para tratar de que sea el mejor posible. ¿Qué función predomina en este fragmentito, en esta cita? Función apelativa, ¿no? Y si predomina la función apelativa del lenguaje, pues también será un discurso argumentativo. Entonces, digamos, el 6 no, 5 ¿no? El 5 y 5B o 5 bis va a ser argumentativo. Los dos van a ser, ¿va? Entonces, ahí tendríamos también, ¿qué pueden observar en esto que tenemos entre comillas? Pues nos está planteando esta idea de otra vez hacernos reflexionar, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Hay que esforzarnos todos los días para tratar de tener el mejor día posible, ¿no? Como no dejar atrás los sueños, no dejar atrás las esperanzas, nos dice, ¿va? Entonces, tiene que ver nuevamente con lo apelativo, finalmente lo que debemos hacer, correcto, Navarro, y por lo tanto se orienta hacia el discurso argumentativo este fragmento, ¿vale? Bien, hasta aquí vamos claros. Se van dando cuenta entonces de lo que sucede con los discursos argumentativos. Espero que con esto que estamos comentando de estos primeros cinco bis fragmentitos, puedan ir planteándose algunas cuestiones, si quedan dudas también para que las vayan comentando y que tratemos de resolverlas, ¿vale? Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar con la número 6. Una sombra decidió independizarse y se volvió contra su creador. Cuando estaban peleando y la sombra parecía ganar su primer encuentro, un sol vidrioso entró por la ventana y ambos, fantasma y sombra, se esfumaron por la grieta de un rincón. ¿Qué estamos haciendo acá? Contando una historia, ¿no? Ojo, no estoy señalando características, no estoy diciendo, digo, obviamente
Hay dos, tres características, pero no es suficiente para señalar que todo el texto es descriptivo. ¿Me explico? Es decir, sol bilioso es lo único que tengo como característica. Y entonces vean, ¿no? Por eso es importante que ustedes sepan identificar un adjetivo calificativo. Si yo no puedo identificar un adjetivo calificativo en el texto, pues ¿cómo logro responder preguntas que tienen que ver con concordancia? ¿O cómo logro identificar que un discurso es descriptivo? Si no tengo esta capacidad de identificar adjetivos, el único adjetivo calificativo que tenemos acá, les reitero, es bilioso, ¿no? Para referir a la característica del sol. ¿A qué se referirá, perdón, por bilioso? ¿A qué se refiere con un sol bilioso? Bilioso, no. Brillante, no. De bilis. Nunca han escuchado esta expresión de se te va a derramar la bilis, enojado, ¿no? Claro, cuando tiene que ver con la furia, con la ira, con el enojo, ¿no? Entonces se refiere a un sol molesto, a un sol enojado, claro, que entra por la ventana, perdón, ¿vale? Entonces es la única característica que tenemos aquí y por lo tanto, ajá, digo, y ya si lo traducimos a algo de lo metafórico a lo literal, pues se referiría a un sol fuerte que quema, ¿no? Pero en contexto, o sea, en esencia, la palabra bilioso tiene que ver con enojo, con molestia. Ya desmenuzando el aspecto metafórico, pues sí, obviamente se referirá a un sol que es fuerte, que quema, ¿no? A eso se referirá. Y claro, efectivamente estamos contando una historia, tenemos los personajes, ¿se acuerdan? Tenemos esta sucesión de los hechos, la cuestión narrativa, y por lo tanto, pues ese es el discurso predominante. Sí, es una narración. Entonces, discurso narrativo para para el número 6. Bien, voy a borrar estos tres. Vamos con 7 y 8. Dice, después de la conquista de Tenochtitlan, hacia 1529, Hernán Cortés ordenó traer frailes dominicos para que evangelizaran a los indios en las tierras con que el rey Carlos V le recompensaba por los servicios prestados a la corona y que incluían áreas de Coyoacán, Tacubaya y Coajimalpa, entre otras dentro de la cuenca. Estos primeros dominicos fundaron, perdón, conventos como el de San Juan Bautista en Coyoacán y compartieron con los franciscanos el trabajo de adoctrinar a los naturales en la fe cristiana. Bueno, aquí se dividen entre la idea de lo narrativo y lo expositivo. Ojo, si hablamos de un discurso narrativo, ¿quiénes son los personajes? ¿Pueden identificar estos personajes que tienen... Ajá, ¿cuál es la función predominante? Es una función referencial, ¿no? Efectivamente, como lo están mencionando por acá. ¿Por qué es una función referencial la que predomina? Porque simplemente estoy proporcionando datos, estoy diciendo el qué pasó de manera concreta, ¿vale? Justo porque se trata de hechos. ¿Cómo sé que se trata de hechos? Porque estoy hablando de cosas que ya sucedieron, de aspectos que son reales en este sentido, ¿no? Y entonces, por lo tanto, el discurso predominante será justo expositivo, ¿vale? Entonces, ahorita, antes de finalizar la sesión, les voy a plantear como ay, expotivo, pues, exposi. Digo, si nos da tiempo, si no para mañana iniciando la clase lo hacemos. Pero esto entonces lo predominante es una serie de datos, hablar de hechos, estamos señalando la fecha, qué pasó, todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces no estoy contando una historia como tal, no tengo esta cuestión de los personajes que nos estén indicando de manera concreta cuáles son las acciones que van realizando a lo largo de toda la narración, ¿vale? Entonces, la cuestión es aquí más bien expositiva, al 100%. ¿Qué escriben por acá? Está bien, Gutiérrez. Digo, si ya no te da tiempo, pues ya será mañana que nos veamos, ¿vale? Pero adelante. Eh, 8. En verdad, el aspecto externo de Momo era un poco extraño y tal vez podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía 8 años o ya 12. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la brea, y parecía no haberse enfrentado nunca a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros como la brea, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza.
¿Qué predomina en este fragmento? Una serie de uso de adjetivos calificativos. Aquí sí tengo un montón, ¿no? Tenemos esta idea de señalar características en cuanto a la complexión de Momo, ¿no? En cuanto a un poco a la personalidad, cuando nos dice por ahí em, que no se puede, que no se puede asustar fácilmente, ¿no? Pero mayormente está enfocado a las cuestiones físicas, ¿no? Cuando nos dice cómo son sus ojos, cómo es su cabello, cómo es su color de piel, ¿no? Entonces, justo, mayormente está enfocado a señalarnos una descripción y por lo tanto es el tipo de discurso predominante. Entonces, vean la diferencia, ¿eh? Entre los que estuvieron mencionando hace un momento descriptivo para segmentos anteriores, hagan la comparación de lo que ustedes decían que era descriptivo con este número 8 que estamos asegurando que es completamente descriptivo. Tenemos una predominancia de adjetivos calificativos, una secuencia constante de características, de señalar palabras, utilizar palabras que me ayudan a identificar la descripción de alguien en este caso específico, cosa que no sucedía con los otros fragmentos. Sí, claro, venía un adjetivo o dos para referir a alguien o a algo, pero no era lo predominante, no era lo importante, no era el objetivo, no era describir. Aquí el objetivo es describir a Momo, ¿no? Que el receptor conozca a Momo a través de sus características, tanto físicas como de personalidad que se puedan estar planteando. Entonces, esa es la cuestión de la descripción y eso es lo que va a predominar, ¿vale? Momo se parece a mi prima. Bueno, entonces, este sería, sí, un discurso descriptivo completamente. El 9. Sí nos da tiempo de terminar todos los fragmentitos. Los primeros prototipos, perdón, de los platos biodegradables eran de piedra caliza, fécula de papa y papel reciclado, pero se fue perfeccionando la idea hasta que se logró una mezcla de almidón, de papa, agua y un polímero orgánico. ¿Qué se está haciendo acá? ¿Tenemos características? Sí. Cuando decimos em, que eran de piedra caliza, fécula de papa y papel reciclado, tal vez, ¿no? Tal vez lo podríamos entender como cómo era el papel. Pero está, o estos prototipos, perdón, de platos biodegradables. Pero está más enfocado a darnos información, ¿no? A decirnos qué onda con los platos biodegradables, cómo se lograron, cómo se hacen, ¿no? O cómo se hicieron mayormente. Entonces, se está informando, es una función referencial y por lo tanto será un discurso expositivo, definitivamente.